Buenas, mi nombre es Amy Yosail Hernández Córdoba y pertenezco a la Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana de Quinto Chocó. Soy estudiante de psicología del tercer semestre y junto a mi grupo les vamos a explicar la transformación del Estado colombiano a partir de la mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI se han presenciado importantes transformaciones en el ámbito social, político y económico. A continuación, les voy a estar explicando algunos de estos momentos importantes que han sucedido dentro de este panorama de tiempo. Proceso de descentralización. A partir de la creación de la Constitución de 1991, se inició un proceso de descentralización, en donde se le otorgaba más poder a las regiones y esto fortaleció los gobiernos locales. Se crearon las regiones administrativas y de planificación. Se establecieron las elecciones a manera popular de elección de alcaldes y gobernantes y se dio más poder a las entidades territoriales. La consolidación de la democracia. Durante este periodo, Colombia logró consolidarse como una democracia estable, con elecciones periódicas y respeto por los derechos humanos. Proceso de paz. A partir de la década de 1980, Colombia ha vivido un constante conflicto armado interno. En los últimos años se han logrado avances significativos en la búsqueda de paz, como la firma de acuerdos con grupos guerrilleros como el ELN y las FARC. Estos acuerdos han logrado desmovilización y reintegración de miles de combatientes a la sociedad. Apertura económica y liberalización. En la década de 1990, Colombia implementó un programa de apertura económica y liberalización comercial con el fin de promover la competitividad y atraer inversiones extranjeras. Política e inclusión social. En los últimos años se han implementado políticas de inclusión social para reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia. Se han fortalecido programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción. En resumen, desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, el Estado colombiano ha experimentado importantes transformaciones en términos de descentralización, consolidación de la democracia, proceso de paz, apertura económica y políticas de inclusión social. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso? ¿A qué hace alusión esto? Cuando hablamos de actores vinculados al proceso, nos referimos al proceso de transformación del Estado. Colombia, desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, ha sufrido una serie de cambios. Y esto se da gracias a los actores vinculados a este. Algunos de los actores más significativos o más relevantes que tenemos de este son el gobierno central. Ha sido un actor clave en la implementación de las políticas y las reformas que han transformado el Estado colombiano. A través de los diferentes gobiernos se han impulsado el liderazgo las iniciativas de la descentralización y la consolidación de la democracia colombiana. Como segundo, tenemos el partido político. Ha desempeñado un papel importante en la figuración del Estado colombiano, a través de su participación en las elecciones y en el Congreso. Los partidos políticos han influido en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas colombianas. Como tercero, tenemos los movimientos sociales. Estos han tenido un impacto significativo y transformado al Estado colombiano. Movimientos como el Estado estudiantil, el indígena, el afrocolombiano y el de las mujeres que luchan constantemente por hacer valer sus derechos. Estos movimientos han impulsado cambios políticos en Colombia, haciendo que se adapte a las necesidades de los que los necesitan. Tenemos a la Organización Internacional. En esta tenemos a la ONU, la Organización de las Américas y el Banco Mundial.
Estos brindan un apoyo técnico y económico al Estado colombiano, permitiéndole que éste sea lo que hoy es. Como último, pero no menos importante, tenemos a los grupos armados, siendo un tema que no se debe mirar solo desde el conflicto, aunque es cierto que Colombia sufre un factor interno del mismo, pero este permite una transformación significativa en el Estado, permitiendo que grupos armados como las FARC o el ELN cambien la participación política de Colombia, haciendo que ésta participe en negociaciones de paz que influyen en la implementación de cambios constantes, como la implementación de la reconciliación y la reparación. Estos son algunos de los actores vinculados al proceso de transformación del Estado colombiano. El proceso de transformación del Estado colombiano desde la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI estuvo marcado por una serie de cambios. Algunos de estos cambios sociales y políticos que marcaron al Estado colombiano son: como primero tenemos proceso de urbanización. Durante este periodo, Colombia experimentó un rápido proceso de urbanización, con el crecimiento acelerado de las ciudades y una masiva migración del campo a la ciudad. Esto tuvo un impacto en la estructura social y económica del país, generando nuevos desafíos en términos de vivienda, empleo y servicios públicos. Otro de los cambios también fueron las reformas económicas. A partir de la década de los 90, Colombia implementó una serie de reformas económicas orientadas hacia la apertura y liberación de su economía. Estas reformas incluyen la reducción de barreras comerciales, la privatización de empresas estatales y la promoción de la inversión extranjera. Estas medidas tuvieron un impacto en la estructura económica del país, generando una economía bastante sostenible, pero también generando las desigualdades sociales. Apertura económica y la liberalización. La implementación de políticas de apertura económica y la liberalización comercial que ha tenido Colombia ha sido un impacto significativo tanto en lo económico y lo social. Y se ha implementado o se ha promovido la competitividad y se ha atraído inversión extranjera, lo que ha generado que Colombia tenga un crecimiento económico y con este crecimiento económico pueda garantizarle empleo a los ciudadanos. Por último, uno de los cambios principales, pero no menos importante, tenemos los avances de los derechos humanos y diversidad. Durante este periodo, Colombia ha avanzado en la protección de los derechos humanos y promoción de la diversidad. Se han implementado políticas y leyes para proteger los derechos de las minorías étnicas, las mujeres, la comunidad LGBTQ+, y otros grupos vulnerables. Además, se han establecido mecanismos de justicia transicional para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Cabe resaltar que estos cambios no han sido para nada fáciles, pero han contribuido para que la sociedad sea más inclusiva y democrática en el país colombiano. Estas se han implementado para poder disminuir la pobreza que tenemos en Colombia y la desigualdad que hay en la misma. Para esto se han creado una serie de programas como Familias en Acción, que ha brindado transferencias condicionadas a las familias más vulnerables de Colombia, mientras que otras organizaciones como las políticas de educación, salud y vivienda le han implementado a los ciudadanos más vulnerables acceso a estas condiciones básicas. Estos son algunos de los principales cambios sociales y políticos que se han generado como resultado del proceso de transformación del Estado colombiano. Cabe mencionar que estos cambios son continuos y están sujetos a diferentes interacciones y evoluciones que Colombia tiene con el Estado colombiano.